Bueno, estamos grabando y esta clase que les voy a dejar grabada tiene que ver por- porque, bueno, presencialmente no nos vamos a ver. Es la última clase de la materia y la idea de esta es de alguna manera retomar eh, autores clásicos de la sociología, pero recortando esencialmente en los aportes que, ya sea de manera directa, han realizado, en el caso esencialmente de Durkheim, o bien que dejaron planteadas algunas cuestiones esenciales y que después otros autores han retomado, como es el caso de Marx y de Weber, ¿no? El que se dedica a fondo con el tema educativo es Durkheim. Marx y Weber dicen cuestiones, dicen algunos temas que vamos a mencionar aquí, pero no hacen grandes estudios. Ahora, sin embargo, todo lo que ellos han planteado como teoría general, indudablemente que tiene impacto y tiene importancia para pensar la educación, para pensar el sistema escolar, y estas cuestiones son las que vamos a subrayar ahora. Muchas de ellas ya la hemos dicho, otras no, y bueno, con lo cual se van a encontrar con algunos conceptos nuevos y otros que ya los hemos mencionado, pero que no está nunca de más repasarlos. Cuando uno repasa, nunca dice las cosas de la misma manera, con lo cual pueden surgir también ideas nuevas. Este, el material que he utilizado acá, bueno, por supuesto que tiene que ver con revisar que he dado antes, pero también un resumen que me ayudé con inteligencia artificial. Eh, con lo cual no hay una bibliografía de referencia, sino este PowerPoint y un Word que subo al Drive. Bueno, hemos dicho, ¿cierto?, que los clásicos de la sociología son Karl Marx, Max Weber y Emil Durkheim, ¿no? Los dos primeros alemanes y Durkheim francés. Los tres vivieron en la época de el apogeo de la modernidad. Los tres son testigos de una sociedad europea pujante, eh, muy en conflicto. Son épocas de las guerras. eh, Muchas veces estos conflictos tienen que ver justamente con el poderío que las naciones están desarrollando, se sienten fuertes, tienen armas, y eso también las lleva a, a invadir, a querer ser imperios, y bueno, ese es el contexto en que ellos viven, en que ellos observan una sociedad, y por supuesto, el papel del Estado está creciendo también, buscando ordenar, buscando disciplinar, conducir, administrar toda esa sociedad, y en donde el sistema escolar va a jugar un papel fundamental, ¿no? Bueno, Marx es el primero de ellos. También hemos mencionado, ¿cierto?, que ninguno es sociólogo, sino que son esencialmente filósofos. No estaba la carrera de sociología en esa época. Marx es quizás el más conocido de todos, porque también tiene impacto no solamente en la sociología, sino en todas las ciencias sociales. Es un autor de una inmensa trascendencia, leído, analizado, estudiado desde distintas disciplinas, que se podrá estar de acuerdo o no, algo de acuerdo, mucho en desacuerdo. Bueno, eso dependerá de cada uno de nosotros. Bueno, como decíamos, entonces Marx nos desarrolla una teoría sobre el sistema educativo, sobre la escolaridad,
Sin embargo, su observación sobre esta sociedad capitalista, eh, en la descripción que hace, en muchas de estas cuestiones, sí, tienen que ver, a pesar de que su referencia es breve, pero muy significativa al sistema escolar, ¿no? Recordemos que Marx tiene, ¿cierto?, como elemento central plantear que esa sociedad moderna capitalista es grandiosa, no obstante esto se hace a un costo humano que es la explotación de una clase sobre otra, ¿no? La desigualdad y explotación de los dominantes hacia los dominados. Esta desigualdad, eh, por supuesto que, dice Marx, no viene dada de una vez y para siempre, sino que hay que sostenerla, hay que imponerla, y en este sentido, los dominantes apelan a distintos recursos, desde la fuerza, desde el disciplinamiento, a procedimientos más sutiles, como el tema eh, de reproducir la ideología de la clase dominante. Es decir, que todos los sectores, por más que algunos, las clases dominadas, no la estén pasando bien, sin embargo, piensen que ese orden social es el lógico, es el natural, y con ello legitimar ese orden mismo, ¿no? Es decir, reproducir la ideología de las clases dominantes. No hay mejor cosa, dicho por mar en otras palabras, por supuesto, que el dominado piense como el dominante, ¿eh? Esto es reproducir la conciencia, la ideología de los dominantes. Y como decíamos acá, van a aparecer distintas instituciones, el Estado mismo, las religiones, eh, podría pensar en muchas cuestiones culturales. Recuerden también que para Marx la sociedad puede dividirse en dos dimensiones, ¿no? La infraestructura, que es esencialmente la dimensión económica, que es la más fuerte, la que más determina al resto de las otras dimensiones, y estas otras que las denomina superestructura. Y acá en la superestructura entra todo aquello que no es estrictamente económico, ¿no? Desde el Estado, la educación, la religión, la ciencia, la cultura, etcétera. Entonces, la dimensión superestructural tiene como función básica reproducir el orden que existe en la infraestructura, ¿no? Es decir, reproducir las relaciones que se dan en el plano económico, que son relaciones, evidentemente, de dominante-dominado. Son relaciones que conforman la clase dominante y la clase dominada. Hay solo dos clases sociales importantes para Marx, ¿eh? Los burgueses, que son los propietarios de los medios de producción, y los proletarios, que solo poseen su fuerza de trabajo. Entonces, en este orden social, la educación deberá contribuir a que los dominados legitimen, acepten, naturalicen el orden en el que les toca vivir, que no se rebelen, que no se revolucionen, que no se organicen, que no luchen, que no protesten, que no se den cuenta en última instancia que están siendo explotados. Este, entonces, eh, la educación para Marx, para los marxistas, tiene esta tarea, con lo cual no es una labor neutral, no es una labor eh, que podamos desvincular del resto del sistema, sino que tiene esta función de legitimar y reproducir las desigualdades sociales, las jerarquías sociales, a partir de aceptar, ¿no? Aceptar ese tipo de estructuración social. Aceptar la autoridad, la competencia, el mérito, la división de trabajos que existen en la sociedad,
pero que la educación también reproduciendo esas maneras, ¿cierto? Jerárquicas, competitivas, de división de trabajo, premiando el mérito, eh, viene también, por cierto, a naturalizar el orden social eh, en, en su contexto mayor. Mar también, y en vínculo con la labor escolar, desarrolla un concepto muy importante, que es el concepto de alienación. Con esta categoría, lo que él plantea, ¿no?, es que el capitalismo aliena a la persona. ¿Y qué quiere decir alienar? Bueno, es una palabra eh, que en realidad la utiliza por primera vez o de manera que pasa un poco a la literatura, Santo Tomás, para referirse a cuando una persona está poseída por el demonio, ¿cierto? Cuando sucede esto, esa persona deja de ser uno mismo y actúa, es como que tiene otra persona adentro, ¿cierto? En este caso el demonio. Deja de ser uno y la personalidad, quien nos conduce, es el diablo, ¿cierto? Bueno, con este sentido se utilizaba esta palabra y Marx la va a plantear para indicar no que está el demonio, sino que está el sistema capitalista, ¿no? No un ser diabólico, sino un sistema, si se quiere, diabólico, ¿no? Un sistema que nos quita nuestra personalidad y nos hace obrar de acuerdo a las reglas, los intereses, eh, modos que el sistema capitalista necesita. Hace aceptar, por ejemplo, que el trabajo, las formas de trabajo, el trabajador sea un mecanismo más en un sistema productivo, sea un engranaje, sea una herramienta útil a un proceso de elaboración de una mercancía. Antes de la revolución industrial, los trabajadores eran artesanos que, supongamos, ¿no?, un artesano que elabora tejidos. Desde criar la oveja, hilar la lana, tejer el pullover, ir al comercio a venderlo, todo ese proceso se desarrollaba siendo el trabajador y su familia los propietarios y los hacedores de todo este proceso de transformación. Con el capitalismo todo se va a segmentar. Unos van a criar los animales, los ganaderos, otros irán a hilar las lanas, otros irán en los telares a tejer los pulóveres, las fábricas venden después a los comercios, con lo cual se separa y, y se fragmenta el trabajo. Incluso dentro de las fábricas, también cada trabajador hace un segmento de un proceso que lleva sus etapas, sus procedimientos, y con lo cual una persona solamente hace una pequeña labor, siempre repetitiva, 10 horas, a veces al principio de la revolución industrial se trabajaba 12, 14 horas, siempre haciendo lo mismo. Es decir, el sujeto humano pasa a ser una palanca que está todo el día repitiendo un movimiento en condiciones, la verdad, poco humanas, ¿no? Bueno, con esto describe Marx la idea de que el sistema capitalista enajena a las personas, le quita su dignidad, le quita ser artífices de su propio destino, ¿no? Los aliena. ¿Y qué tiene que ver la escuela? Bueno, la escuela repite estos procesos de alienación, separando la tarea educativa, eh, separando la vida cotidiana de cada persona a un modelo de vida en particular
un modelo típico que muchas veces nada tiene que ver con la existencia de los alumnos y además lo fragmenta, ¿cierto? En niveles educativos, en etapas, y entonces esta separación, esta fragmentación, esta distinción entre estos mundos, entre el trabajo manual, el trabajo intelectual, todo ello conduce a que la escuela también contribuya a adoctrinar de determinada manera para que las personas sean dóciles a los procesos de alienación que el sistema capitalista requiere, demanda y con lo cual se hace todo más reproductivo. Recuerden ustedes que las teorías, los autores que tomarán ideas básicas de Marx, van a fundar esta escuela de pensamiento en sociología de la educación, esta corriente, la hemos visto también, que se denomina escuela reproductiva o escuela crítica o escuela marxista. Tiene estos nombres, pero acá los conceptos, ¿cierto?, de reproducción son fundamentales, en tanto que se señala que la educación tiene como función básica la reproducir el orden preexistente, para lo cual y la labor es de transformación. Dominados tendrán que transformar y para ello hace falta gestar una conciencia crítica. Por eso también el concepto de corrientes críticas es un concepto importante que incluso se suele tomar para denominar a este tipo de escuela o de corriente de pensamiento. Bueno, el otro autor clásico es Max Weber. Este autor es alemán, surge unos años apenas después que, que Marx. Eh, Voy a enchufar la compu porque estoy quedando sin batería. Y gran parte de la labor de Weber es disentir con Marx, eh, plantear un punto de vista distinto, por supuesto, y plantear cosas nuevas, ¿no? El análisis de Weber es más sociológico, apunta no al tema de las estructuras sociales, sino más bien a la acción social, a las relaciones, a las actividades, a los pequeños espacios donde se generan los hechos sociales. Revaloriza la dimensión subjetiva y no los medios de producción. Toda esta dimensión de lo que uno siente, espera, comprende, significa los actos, tienen una importancia en el análisis de Weber muy importante. No sería que la estructura económica es la fundamental en la estructuración de un orden social, sino que más bien es la dimensión cultural, es lo que la gente piensa, lo que la gente siente, y su labor cotidiano en la sociedad, lo que él plantea como esencial, ¿no? Si Marx es materialista, podríamos decir que Weber es culturalista, ¿no? No digo idealista porque eh, sería solo limitar la labor al tema de las ideas. Y acá, en este análisis, las acciones, los símbolos, las emociones, además, por supuesto, también las ideas, son muy significativas. Bueno, tampoco Weber es alguien que se ocupa detenidamente del tema escolar, del tema educativo, pero al igual que Marx, dice algunas cosas que después van a ser importantes para fundar una corriente sociológica que se conoce como la del credencialismo y también se lo suele ver como dentro de
las corrientes más funcionalistas, porque algunos autores eh, plantean, bueno, que hay dos corrientes básicas, dos escuelas básicas, la crítica y la funcionalista. Y dentro de en la crítica ponen el marxismo y en la funcionalista ponen al resto de los autores. Entonces ahí también lo suelen poner a Weber. Pero no es malo distinguir, precisar, y en este sentido, funcionalista sí es Durkheim y los autores que coinciden con Durkheim, pero Weber podrá coincidir en algunas cosas con Durkheim, a cual no conoce porque Durkheim es francés y es unos años posterior. eh, eh, a lo mejor lo conoció, pero bueno, en Europa ¿no? Los franceses se conocen con los franceses, los alemanes con los alemanes, los ingleses con los ingleses. Entonces, quizás leyó algunas cosas de Durkheim, pero primero que ya estaba grande y después que eh, su propio pensamiento estaba consolidado. Eh, Weber entonces más bien es referente de una corriente sociológica que se conoce como credencialismo. ¿Por qué? Por la importancia que da a esta instancia que tiene el sistema escolar de brindar credenciales a los alumnos, ¿no? Las instituciones brindan credenciales. ¿Qué queremos decir con credenciales? Bueno, un concepto un poco genérico que abarca la idea de títulos, diplomas, certificados, constancias, todo aquello que diga que la institución eh, ha hecho un proceso educativo en una persona determinada y que ésta lo ha aprendido y acá consta entonces este tipo de papel que garantiza ese aprendizaje. Esa credencial eh, juega un papel muy importante en el plano social, ¿no? ¿Por qué? Y porque es lo que piden a uno en un lugar de trabajo. Bueno, ¿y usted sabe hacer esto? Supongamos, tiene que ser traductor en, en en una fábrica. ¿Usted es traductor? Sí. ¿Y qué papeles tiene? Que me diga que efectivamente usted es traductor. Y acá tengo el diploma que me dio la Universidad de Letras, de Lengua. Entonces, el papel es una garantía, es como un título de propiedad, además que en este caso intelectual, ¿no? Otorgado no por una persona, sino por una institución, muchas veces pública. Entonces, este papel no solamente habilita a trabajar, cosa que es fundamental, sino que también genera y legitima procesos de estratificación o diferenciación social, ¿no? Esta persona tiene certificado, esta otra no. Entonces, esta puede ocupar este lugar más destacado que esta otra que no tiene esta certificación. La sociedad moderna, la sociedad capitalista, es una sociedad de diferencias. Pero en Weber estas diferencias no son producto de la explotación de unos sobre otros, sino que son diferencias casi naturales, podríamos decir, y que en parte tienen que ver justamente porque unos conocen más que otros. Unos saben hacer determinadas tareas y otros no. Unos tienen determinadas competencias y otros no. Y esos conocimientos son también los que generan diferencias entre unos y otros, ¿eh? No es solo ser propietario de los medios de producción, como diría Marx, ¿eh? Lo que hace que existan dos clases es la propiedad de los medios de producción para Marx. Para Weber, no. Para Weber tiene mucho que ver, mucho, este tema de los conocimientos, las habilidades, las que generan diferencias.
Y también, por supuesto, otras cuestiones. No es que niegue el papel de lo económico, pero otras cuestiones como el prestigio que la gente da a determinadas personas, a determinadas tareas y a las personas que desarrollan esas tareas. El prestigio es también un elemento de diferenciación, de formación de clases muy significativo en el análisis de Weber, ¿no? Entonces, la educación tiene este rol de formar para insertarse en los distintos estratos sociales, ¿no? Y por cierto que en esta formación también hay un rol de legitimar las diferencias preexistentes. Dado que las tareas son distintas, algunas requieren de estudios, de capacitaciones previas, no son las tareas de la misma jerarquía, ¿no? Sino que hay unas más importantes que otras. Y por lo tanto, el sistema educativo, además de formar para esa inserción, legitima las diferencias y posibilita algo que es muy importante también, posibilita la movilidad social. Este concepto es clave, vinculado al concepto de estratificación social. Los estratos, las diferencias de posiciones que se ocupan en una sociedad, pueden ser diferencias en que uno quede condenado para siempre, o bien podemos cambiar de posición en virtud de determinadas condiciones. Si nos ganamos la lotería y posiblemente podamos acceder a niveles más altos que el que teníamos. Si nos fundimos o nos quitan todo lo que teníamos y posiblemente caigamos de la posición que teníamos. Esto entonces es pensar en qué posición uno ocupa en una sociedad, ¿no? En qué estrato, en qué clase. Y en este sentido, la educación puede ser, es un factor de movilidad. Una persona, como lo hemos mencionado cuando hablábamos de las corrientes sociológicas, ¿cierto? Para el marxismo la educación es reproductiva, mientras que para estas otras corrientes la educación juega un papel de movilidad. Un niño que nace en una clase baja, sin embargo, si accede a niveles educativos, puede ser clase media, clase alta, ¿no? Es decir, la educación compensa diferencias de origen, compensa diferencias económicas y genera oportunidades para la movilidad social. Este, por último, Weber también señala la importancia de la educación en capacitar a las personas no solo para la industria, sino sobre todo para el aparato burocrático, para las organizaciones complejas que la sociedad moderna tiene. Tanto las burocracias como organizaciones empresariales tienen diseños de labor que implican capacitación, especializaciones y que suponen una formación especializada de largo tiempo y que el sistema educativo genera esas capacidades eh, más avanzadas, más complejas, habilidades técnicas que el mundo laboral demanda, ¿cierto? Entonces, hay ahí en el sistema un proceso de formación especializado que debe hacerse en el sistema educativo. Bueno, Marx, Weber, Durkheim, que lo hemos ya mencionado con mayor detenimiento por ser quizás el referente de los tres autores de los mayores aportes hechos a la sociología de la educación. Él sí se dedica, profundiza
los estudios y sus escritos sobre la educación y el sistema educativo. Eh, Durkheim, eh, para él, digamos, él tiene, recordemos, ¿cierto? Una teoría en donde los procesos de integración social son fundamentales. Él analiza las sociedades primitivas y las sociedades modernas y observa diferencias entre estas que son claves, en donde aparecen conceptos fundamentales, como por ejemplo la conciencia colectiva, típica de las sociedades primitivas, o una conciencia individual, típica de sociedades modernas. ¿Por qué conciencia colectiva? ¿Por qué conciencia individual? Y porque las sociedades más primitivas, más antiguas, había pocas tareas que hacer, había poca división de trabajo, en sociedades simples, se cazaba, se recolectaba frutos, se hacía una choza y no mucho más. Y todos hacían las mismas actividades, ¿no? O sea, hacer lo mismo nos hace seres semejantes. Además, el peso de los mitos y de las creencias era muy fuerte en ese entonces y no había disidencia. Todos creían lo mismo, todos repetían los mandatos de los antepasados y no había una conciencia individual fuerte, sino que la semejanza entre los miembros era muy fuerte. Bueno, estos planteos que no son solo aplicables a la educación, sino a todos los análisis sociales que Durkheim hace, están presentes también aquí en el sistema educativo. Y para él la educación tiene una función primordial que es la de socializar a los nuevos miembros de la sociedad. Recuerden ustedes cuando hablábamos de la definición de Durkheim sobre educación, decíamos, ¿cierto?, que la educación es un proceso que se da de las generaciones adultas hacia las jóvenes y que tiene esencialmente dos funciones que desarrollar. Por un lado, promover la integración social, y aquí el rol de socialización es clave, y por otro lado, capacitar a las personas para ocupar espacios de trabajo específicos, fruto de la división de trabajo, ¿no? Entonces, la educación se hace de los adultos hacia los jóvenes y dos propósitos básicos, ¿no? Integrar a la sociedad y integrar a las personas a la sociedad y capacitar para la inserción laboral. Bueno, la idea de socialización es la más básica y es también la que más nos interesa a nosotros por la carrera, estudio de ustedes, que es la que se da en los primeros años escolares. Allí en donde los niños deben socializarse básicamente. Hemos dicho también, ¿cierto?, que este papel de socialización se desarrolla también de manera muy fuerte en la familia y que el sistema escolar más bien educa. Hemos separado socialización de educación, ¿no? No obstante, en los primeros años escolares, la socialización dentro del sistema escolar es eh, muy fuerte, muy necesaria y muy significativa. ¿Y qué queremos decir cuando utilizamos la palabra socializar? Bueno, con este concepto se apunta a, por supuesto, a aprendizajes, los cuales muchas veces no son conscientes, no implican contenidos específicos, sino que son aprendizajes de valores, de actividades, de modos de relacionarnos con otros, de disciplina que adoptamos, de formas de comportarnos, todas las cuales son fundamentales para interactuar en la sociedad.
La socialización no apunta tanto a aprendamos la regla de multiplicar del 4, sino aprendamos a convivir, aprendamos a disciplinarnos, que muchas veces, como hemos dicho, no está escrito en un currículum, pero que sí los docentes utilizamos como una práctica ya naturalizada en el aula, ¿eh? El docente no dice, chicos, ahora van a aprender disciplina. Y la disciplina es aceptar las reglas de juego. No lo dice, pero sí lo practica. Y en esa práctica de socialización, los nuevos miembros sociales, niños, la adoptan y por supuesto la aceptan y después ello les sirve para el trabajo, incluso la reproduce, ¿eh? Y en la reproducción la legitima. Entonces, esta labor tan importante que realiza la escuela en los primeros años escolares, por cierto que se va a completar después con niveles superiores de educación, ¿no? Cuando decíamos en la definición, y la otra función es la de capacitar para la inserción laboral, esto se debe a que las sociedades modernas son complejas, que hay un fuerte proceso de división de trabajo, ya no son las sociedades primitivas en donde casi se pesca nomás. Acá hay que, no sé, manejar computadoras, dominar idiomas y todo eso. No se aprende en la escuela, no se aprende espontáneamente en un barrio, sino que hay que ir a las instituciones escolares. Bueno, entonces Durkheim plantea esta labor como labor esencial y él, como decíamos, apela a dos tipos de conciencia vinculadas a estas dos tipos de sociedades, una conciencia colectiva y una conciencia individual. La conciencia colectiva tiene que ver con una conciencia compartida, una conciencia común, si se quiere, ¿eh? Eh, creer lo mismo, hacer lo mismo, pensar lo mismo, tener una perspectiva y opiniones semejantes. Esa conciencia colectiva puede ser, según la época, más fuerte o más débil, porque puede prevalecer la otra conciencia, la conciencia individual, que surge de hacemos cosas específicas, tengo mis propios criterios, soy un ser individual, no un ser colectivo, yo tengo mis creencias, no coincido con la tuya, yo tengo mi trabajo, que no es semejante al tuyo, una conciencia individual. Eh, Ahora, estas dos conciencias, entonces, uno puede ver que en una época determinada o en un país determinado predomina una o predomina otra. Países desarrollados, modernos, predomina una conciencia individual. En los países no tan desarrollados, bueno, no es que no exista conciencia individual, pero puede ser que las conciencias colectivas estén más desarrolladas que en estas grandes metrópolis. En lo mismo, la vida en el campo, la vida en la ciudad, tema que también ya hemos visto, cómo la gente del campo eh, tiene una actitud más reproductiva con el pasado, una conciencia de hacer tareas este, semejantes a la del pasado, semejantes a la del vecino, y con ello gestar y poseen una conciencia más colectiva que individual. Las ciudades claramente tienen mucho más complejidad que la vida rural. Entonces, en las ciudades prevalece la conciencia individual y no la conciencia colectiva. En este sentido, Durkheim también utiliza los conceptos de solidaridad, solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. ¿A qué hace referencia el concepto de solidaridad? Hace referencia a modos de relacionarnos unos con otros. ¿Mm? Tiene muchísimo que ver con la idea de las conciencias.
Solidaridad, a mi modo de ver, mal puesto el nombre solidaridad, porque sería más claro hablar de tipos de relaciones y ya no nos queda hay ninguna dificultad comprensiva acerca de qué quiere decir, ¿no? Solidaridad mecánica, solidaridad orgánica. También los nombres acá no son muy felices, porque cuando uno dice mecánica, uno piensa en una sociedad moderna. Sin embargo, el- lo que hace referencia Durkheim con el concepto de solidaridad mecánica es al tipo de relación que predomina justamente en las sociedades primitivas, en donde la conciencia colectiva es la predominante. ¿Cómo interactuamos? ¿Cómo nos relacionamos? Bueno, a partir de lo emocional, de las empatías, de la identificación, del sentido de pertenencia a una comunidad. Eh, Esta es la solidaridad mecánica, dice Durkheim, ¿eh? Nos relacionamos bajo este parámetro de identificación. Claramente que si así nos relacionamos, esto supone que la comunidad se mantiene integrada, que tiene una identidad compartida, ¿eh? Ya no solo una cuestión de conciencia, sino una cuestión más emocional, un sentido de pertenencia muy fuerte, un sentido de comunidad. Este concepto, recuerden, ustedes lo hemos visto, y describíamos estas características al hablar de qué es una comunidad. Bueno, una comunidad en términos de Durkheim sería aquella en donde las interrelaciones, la solidaridad predominante es la mecánica y la conciencia colectiva prevalece sobre la individual. Y el concepto de solidaridad orgánica, quizás pensando Durkheim en un organismo que tiene diferenciaciones con funciones también específicas, es lo que él quiere describir con esta categoría, las relaciones de las sociedades modernas, que no son relaciones emocionales, sino que son relaciones racionales, prácticas, pragmáticas, esencialmente basadas no en la semejanza, sino en el intercambio entre unos con otros, ¿eh? Yo hago esto, usted hace esto otro, entonces gracias al dinero intercambiamos nuestros productos de trabajo. Eh, el intercambio caracteriza la solidaridad orgánica. La racionalidad es la clave, lo práctico de la solidaridad este, orgánica, ¿eh? Que es afín a tareas especializadas y a una conciencia individual. Y como hemos dicho, ¿cierto? La labor educativa tendrá que ver también con esto, con formar conciencias individuales, con gestar también solidaridades orgánicas y todo lo cual nosotros, para concluir ya con estos autores, eh, lo explicamos o lo ilustramos con una metáfora, la metáfora del árbol, que acá está en el dibujito en el PowerPoint, ¿cierto? Un árbol posee un tronco común, integrado, que está en la base de ese vegetal y que luego hacia arriba se divide en ramas, se especializan, ese tronco se fragmenta en distintas ramas. Esta imagen entonces de un árbol que tiene troncos y ramas nos ayuda o nos sintetiza estos procesos educativos de Durkheim cuando marca, ¿cierto?, que la educación tiene una tarea de socialización primero, que sería, ¿no?, contribuir a la formación del tronco del árbol con, eh, con valores, con habilidades, con creencias compartidas, ¿eh? El árbol está
fusionado, está integrado en su tronco, pero luego también la educación, solo que en niveles de educativos superiores, superiores como en las ramas, ¿no? Las ramas aparecen sobre lo alto del tronco, en el plano superior del árbol, vendrán las tareas y la función escolar de capacitarlos de manera específica, capacitarlos en habilidades concretas, aprender idioma, aprender administración, ser médico, ser docente. No podemos en esta sociedad tener habilidades y competencias en todo lo que la sociedad es, ¿no? La sociedad tiene eh, miles, infinitos puestos específicos y diferenciados de trabajo, ¿eh? Miles de ramitas, digamos. Bueno, con esto entonces cerramos esta especie de repaso y también quizás diciendo algunas cosas nuevas de los autores clásicos de la sociología con su enfoque en particular sobre la educación. Esta clase es una clase importante, como estarán intuyendo muchos de ustedes, y por supuesto, este, va a ser claramente este, objeto de temas, lo que hemos visto acá, de evaluación. ¿Mm? Bueno, que tengan una buena semana y nos estaremos viendo eh, en la instancia del examen próximo venidero.